Es medianoche. Francisco, un joven de 23 años que vive en la comuna de La Granja, merodea ahora el sector de las calles Santo Domingo con Brasil. Se supone que él viene a estudiar a un instituto técnico vespertino, pero a decir verdad, hace semanas que no asiste a clases, y más bien su preocupación es encontrar la oportunidad propicia para desvalijar autos. El oficio para él es rentable, ya que lo que sustrae lo vende rápidamente a través de un reducidor de la zona a muy buen precio. Como Francisco llega con dinero a casa, nadie hace cuestión respecto a sus probables inasistencias a clases. Francisco adquirió esta costumbre cuando se juntó con amigos del barrio que habían cumplido condena precisamente por haber sido encontrados robando autos infraganti. Ellos le enseñaron los secretos de estas malas artes y por sobre todo el beneficio que reporta cuando el robo se realiza como un trabajo, vale decir, en forma permanente. Es cierto, este joven pertenece a una familia modesta y de trabajo, y jamás pensaría en que su hijo regalón tuviera siquiera la mínima intención de apropiarse de lo ajeno. Esta es la razón por la cual el Panchito, como lo tratan cariñosamente en casa, ha mantenido su quehacer delictivo en el más completo anonimato. Ni siquiera quienes le enseñaron saben que él se ha convertido con el tiempo en un alumno aventajado. Para él el asunto está lejos de ser fácil. Si bien con esto ha logrado tener algunos pesos en los bolsillos y ayudar en algo en casa, el acto mismo de robar lo pone muy nervioso. Y hasta tiene pesadillas de solo pensar que la policía puede tomarlo preso. La cárcel, sin duda, es un lugar donde Francisco no se imagina. De tal manera que la adrenalina comprometida en este oficio lo hace vivir un estrés de proporciones cuando está en plena faena. En términos comunes y corrientes, él es un cobarde, y es la razón por la cual los robos los ejecuta solo. En definitiva, Francisco actúa más como un mitómano que como un delincuente. Esta noche le ha echado el ojo a un auto que acaba de estacionarse. Siguió por algunos minutos a su dueño hasta que lo vio juntarse con su polola y entrar a un restaurante en la cercanía de la Plaza Brasil. Con esa certeza volvió donde estacionó el vehículo y, aprovechando la mediana oscuridad y lo poco transitado del lugar, comenzó con una herramienta hechiza a tratar de abrir la puerta del conductor. En eso estaba cuando un carro policial que realizaba una ronda en el sector lo encontró con las manos en la masa. Fue conminado a detenerse, pero él, sin pensarlo, huyó corriendo a toda velocidad. El carro policial siguió tras él y lo mantuvo en la mira durante un par de cuadras, hasta que Francisco dobló en una calle a contramano, donde el vehículo debió detenerse. Y dos carabineros se dieron a la faena de perseguirlo a pie. Pero este joven logró aún así sacarle distancia y ventaja. Cada cierto trecho miraba hacia atrás y cuando tenía la certeza que contaba con algunos metros de ventaja, Francisco los aprovechó para meterse al interior de un patio de una vieja y enorme casona que a su juicio se encontraba desocupada. Eso le hizo pensar el letrero que asomaba en su fachada, que decía: se vende. El joven se ocultó detrás de unos matorrales y cuando los policías pasaron por enfrente, alumbraron con sus linternas y, al no divisar a nadie, abortaron definitivamente su búsqueda.
Apenas estos desaparecieron, Francisco no se atrevió a salir por temor a una emboscada, y comprobando que la casa no tenía moradores, abrió una de sus ventanas laterales y se introdujo en ella para esperar hasta tener certeza que ya no era buscado. Su decisión fue acertada, ya que estando dentro, llegó el mismo vehículo policial con unos focos móviles, alimentados por el mismo carro, comenzaron a alumbrar a través de las ventanas. Este joven estaba, a decir verdad, aterrado, ya que pensaba que Carabineros trataría de entrar al lugar y, de ser así, ya no tendría escapatoria. Pasaron largos minutos y ellos no cedían. Francisco, escondido en el hall central de esta morada habitualmente desalojada, aprovechaba de mirar a su alrededor, ya que el acostumbramiento a la oscuridad se lo permitía. La luz de la luna entraba por las enjutas ventanas con vitró de esta casona vieja, hecho que ayudaba grandemente a su objetivo de dimensionar exactamente el lugar donde se encontraba. Al cabo de 15 minutos, más o menos, el carro policial decidió abandonar su cometido y seguramente continuar con su misión de rondar por el sector, precisamente para encontrar a otro delincuente en acción. Esta era una noche de invierno y en esta casa de 2 pisos el frío se hacía sentir. Francisco, ya más tranquilo, intentó reconocer mejor el lugar en afán de descansar un rato, ya que tenía miedo de salir. De pronto, en plena oscuridad, en medio de aquel gigantesco espacio, una sombra se levantó y caminó en dirección a él. Por supuesto, Francisco casi se desmayó de espanto. Luego ésta se detuvo y un fósforo encendió una vela. Con la luz dirigida desde abajo apareció el rostro casi demoníaco de un morador a unos 3 metros distante de él. ¿Quién soy vos?, preguntó casi de ultratumba. Disculpe, pensé que no había nadie, señaló lastimeramente Francisco. ¿Querís robar?, agregó ese hombre irónicamente. No, solo quería esconderme, enfatizó Francisco. Andaba arrancando de los pacos. Sí, un poco, señaló este joven en la certeza que quien era su interlocutor en realidad era un vagabundo que había elegido esa casa abandonada para capear en la noche. Recién calenté agua, ¿querís tomar un café?, preguntó el hombre como si fuera el dueño del lugar. Bueno, respondió, hace frío. Al cabo de unos segundos, Francisco ya entendía la figura, que era muy cercana a lo que pensaba. Ese vagabundo señaló que tenía permiso de los dueños para cuidar el lugar. Claramente su antigüedad era manifiesta. En el suelo había un colchón y ropa de cama, y muy cerca una cocinilla, una olla y una tetera. Más allá un cajón con cierta mercadería y hasta una bolsa con algo de pan. Al fragor de la conversación, este joven fue conminado a pasar la noche allí, ya que no era la primera vez, según señaló Gustavo, así se llamaba este viejo vagabundo que exhibía una prominente, canosa barba. Él decía que ladrones que arrancaban de Carabineros aprovechaban esta guarida precisamente para esconderse. Ya más tranquilo, Francisco entendió que no tenía salida y debía entonces aceptar esa invitación como un verdadero cumplido. Gustavo le pasó unas mantas y le señaló que el inmenso piso de parquet era a partir de ahora su dormitorio. Acto seguido, el anciano apagó la vela, se cubrió con su ropa
y se dispuso a dormir como si al día siguiente tuviera que trabajar. Francisco, por su parte, ya había registrado visualmente la casa desde donde estaba y no dejó de apreciar el tamaño de ella. Estaban en el centro de un inmenso living y a un costado se apreciaba una gigantesca escalera de madera que se curvaba para acceder a un segundo piso. En la parte de abajo, un verdadero hoyo negro hacía suponer la existencia de un pasillo que seguramente conducía al comedor y cocina. El olor a casa deshabitada era evidente. Si bien su compañero no era el que hubiese deseado, tenerlo a su lado le permitía no sentir miedo y soportar esa noche con más estoicismo. Con la ropa que el vagabundo le entregó, se tapó para capear el frío y puso su mochila como almohada, pero no pudo conciliar el sueño. Tuvo incluso la intención de esperar un rato y salir de aquella casa, pero el permanente sonido de las sirenas policiales que se hacían sentir cada cierto lapso le decían que aquello no era una buena idea. En esas divagaciones estaba cuando creyó sentir pasos y ruidos que provenían desde el segundo piso. Eso sin duda no estaba en sus planes, pero recordó que Gustavo, su eventual compañero, le había dicho que los dueños lo habían autorizado a cuidar la casa, de modo que dedujo que efectivamente alojaban ellos en el segundo piso. Por un momento guardó calma, pero minutos más tarde esos ruidos se expresaban como una petición de auxilio. Para Francisco, sin duda, alguien requería ayuda allí, y él entendía que había que actuar con cierta premura. Desde luego no lo conocían y lo más seguro era que por lo mismo, si se dejaba ver de improviso, lo rechazarían. Francisco, ante aquellos lamentos, decidió levantarse sigilosamente y averiguar por sí mismo de qué se trataba. Sin despertar a Gustavo, el anciano vagabundo sacó la linterna que tenía al interior de su mochila, que es pieza fundamental en sus robos, y se dirigió con sigilo al segundo piso. La escalera era larga, ancha, y cada peldaño de madera sonaba apenas ponía un pie en ellas. Tuvo la precaución de no meter demasiado ruido y se aproximó al segundo piso. Este estaba oscuro, pero desde una puerta entreabierta, donde salían aquellos extractores agónicos sin duda, emanaba una luz tenue de velas. Con el oficio de un ladrón avesado, se manejó para no levantar sospechas sobre su presencia en ese lugar. Al acercarse a la puerta entreabierta, Francisco descubrió la presencia de una anciana que literalmente bramaba de dolor y que en vano trataba de alcanzar un vaso con agua que estaba en su velador, seguramente para superar parte de esa tos crónica que la ahogaba. La escena era tormentosa y Francisco pensó que debía entrar en su ayuda. No alcanzó a tomar la decisión cuando por uno de los pasillos oscuros de ese segundo piso se escucharon pasos y luego la presencia de una luz que se acercaba. De inmediato este joven se parapetó en un rincón para no ser visto. Esa mujer, claramente más joven, se notaba molesta y llegó al dormitorio de la anciana para tomar el vaso con agua y sacar unos remedios del cajón del velador, los que luego hizo ingerir a la anciana sin ningún gesto de preocupación y bondad, sino más bien como una agotadora obligación.
¿Cuántas veces te he dicho que te tomes los remedios antes de dormir? No los necesito, dijo la anciana. Solo quería agua. Última vez que me levanto para ayudarte, ¿oíste? Acto seguido, esta mujer abandona la habitación, no sin antes quitarle el vaso con agua bruscamente a la anciana y volver a ponerlo en el velador. Francisco, quien estaba apreciando toda esta escena, debió hacer un gesto felino para ocultarse nuevamente y no ser visto. Esperó unos segundos y cuando volvió la calma, bajó lentamente al hall central para intentar dormir. Sin duda la situación no dejaba de parecerle extraña a Francisco. ¿Cómo era posible, se preguntó este hombre, que esas mujeres hubiesen cedido la parte de abajo a un vagabundo? Seguramente querrían sentirse protegidas, se respondió a sí mismo, y ellas entendían que esa era una forma. Al intentar acostarse, Gustavo despertó y no dejó de sorprenderse con la actitud de su eventual visita. Para acallar comentarios y malentendidos, Francisco le narró el episodio que había vivido recientemente y las razones que tuvo para subir al segundo piso. Fue aquí cuando este morador le aclaró que arriba vivían la señora Rosita y su nieta. Ella es, dijo, la dueña, y Adriana, así se llama la nieta, es una de las herederas junto a su hermana. Hermana que yo no conozco, agregó. Pero esta es la que cuida a la abuela, pero pasan peleando, concluyó. El argumento esbozado por el vagabundo tenía su lógica, de modo que este joven se olvidó de sus cuestionamientos y se dispuso a dormir también. Pasó cerca de una hora en un sueño medianamente profundo, cuando unos ruidos, unos quejidos en realidad, y un llamado extraño despertaron a Francisco. Estos, por cierto, provenían desde el segundo piso. Era de perogrullo que la abuela nuevamente estaba en problemas. Luego de este análisis furtivo, quiso continuar durmiendo, pero al escuchar levemente su nombre, abrió sus ojos un tanto incrédulo. Francisco, Francisco, se escuchó levemente como un murmullo desde arriba. Francisco creyó en principio que todo aquello era producto de su imaginación, pero era la voz de la anciana que hacía esfuerzos para aumentar el volumen de su voz y ser escuchada. Francisco, Francisco, ven. Fue el llamado inequívoco de esa anciana. Él no lo podía creer. ¿Cómo podría saber su nombre ella? Esta vez el joven se preocupó más de la cuenta. Pero aquello no fue obstáculo para acudir a ese extraño llamado. Desde luego tomó las precauciones necesarias, ya que no le cabía la menor duda que la anciana estaba evitando de este modo a su nieta. Todo estaba como antes en el segundo piso. La luz de las velas que asomaban por la puerta entreabierta y el resto en la más profunda oscuridad. Francisco se acercó con calma. No pudo menos que ponerse nervioso. Tenía un trauma con aquello que lo encontraran en algo indebido. El mismo temor interior que tenía cuando robaba y podría aparecer la policía en ese intertanto. Llegó hasta la entrada de su dormitorio y asomó su cabeza. La anciana Rosita estaba expresándose con dificultad. Nuevamente luchaba por alcanzar aquel vaso con agua. Apenas vio a este hombre en el umbral de la puerta, la anciana se dirigió a él como si lo hubiese conocido
desde toda la vida. Francisco, ayúdame, por favor. Fue el grito lastimero. El joven ahí tuvo la certeza que aquella mujer se dirigía específicamente a él. Eso lo hizo entrar en pánico y comenzó a temblar, ya que ese rostro él jamás lo había visto. No obstante, ante esa piadosa petición, esta vez Francisco accedió mentalmente a pasarle el vaso, pero no alcanzó a cumplir con este mandato, ya que los pasos de su nieta, que se acercaban al dormitorio también, se hicieron notar con mayor agilidad y determinación que la primera vez. Ante esto, debió esconderse con mayor prisa aún. Adriana, la nieta, entra a la habitación y acarrea una silla para sentarse justo enfrente de su abuela. La tos de la anciana es persistente y aguda, y es también señal inequívoca de la gravedad de su enfermedad. Adriana se enfrenta a ella como de igual a igual. Ya te lo dije, no me voy a levantar más. De ahora en adelante te la arreglarás sola, sentenció la joven. La noticia y por sobre todo la forma casi sádica en que su nieta expresó su malestar incomodaron tanto a la señora Rosita que de inmediato cayó en crisis. Su tos se confundió con una serie de ahogos que le impedían lisa y llanamente respirar. La imagen era muy fuerte, y más lo era la conducta de su nieta, quien no hacía nada, pero absolutamente nada por ayudarla, y hasta evidenciaba con su accionar, ¿por qué no decirlo?, una cuota de placer. La abuela se retuerce por sacar la respiración y sus manos imploran, gesticulando, una ayuda que no llega. Adriana continúa inerte, impávida ante la agonía evidente de esa mujer que ha sido supuestamente su compañera y ante la cual no ha mostrado ninguna cuota de lealtad ni de aprecio por su vida. La abuela está superada, solo emite ya extractores de auxilio. Sus manos no aletean y solo sus ojos se abren como la única expresión, sin duda más potente de su cuerpo, que clama por más dignidad. Ante la presencia de su nieta, esta mujer cede a su lucha por vivir y de pronto se paraliza para siempre. Ha muerto ante la bulia de su nieta. Por su parte, Francisco, quien ha apreciado este cuadro macabro, no tuvo fuerzas para intervenir. Quedó perplejo y confundido, incluso de su propia quietud. Pero ya es tarde para lamentarse. La anciana dejó de existir. Asustado, esta vez entiende que lo mejor es huir de allí, y es lo que hace sin que esta nieta perversa se entere de su condición de testigo ocular de un verdadero crimen por omisión. La intención de Francisco no es otra que abandonar la casa cuanto antes. No quiere ser cómplice de un hecho tan grave como el que acaba de presenciar. Pero al llegar al primer piso, las sirenas policiales todavía merodean por el sector, hecho que moligera su intención de irse de aquella casa maldita. Gustavo despertó nuevamente con el sonido externo. Francisco omite hablar sobre lo que acaba de presenciar, y el anciano dice que esa nieta lo único que ha deseado siempre es apoderarse cuanto antes de su dinero. Por eso la trata mal y no la atiende como debiera. Para mí, concluyó Gustavo, su única intención es dejarla morir, ya que esa forma de asesinato es como un crimen perfecto. Jamás la culparán a ella, dijo.
El amanecer tardó en llegar, pero se produjo finalmente. La claridad entró por las ventanas y el viejo hizo hervir la tetera para tomar un café, en tanto que Francisco, sabiendo lo que se avecinaba, no hallaba la hora de abandonar esa casa. Gustavo, que lo vio un tanto nervioso y alterado, lo calmó diciendo que ellas no acostumbran a bajar. Aún con estos argumentos, Francisco entendió que no puede estar un segundo más allí y le pide a Gustavo que por favor lo ayude. ¿Por qué no me ayuda echando un vistazo a la calle por si están los pacos afuera?, le dijo. El anciano accedió y salió por la puerta principal para observar. Estuvo largo rato en esos menesteres y finalmente se dispuso a recorrer las esquinas para cerciorarse que Francisco no tuviera problemas al salir. Entretanto, el joven esperaba nervioso el informe del viejo, el que tardó más de la cuenta, ya que con el transcurso de los minutos, este no volvió a entrar a la casa. Francisco llegó a pensar incluso que lo habían detenido y más se asustó. Estuvo en una verdadera encrucijada, ya que cualquier escenario era nefasto para escapar de aquella casa. Pasaron más o menos 2 horas y el anciano no regresó. Ante aquello tomó la decisión de irse a cualquier costo, ya que estaba demasiado nervioso por la posibilidad lógica que la nieta bajara y lo encontrara allí en la casa sin la presencia de quien lo había invitado en cierto modo. Sin embargo, a esa hora reconoció que en el segundo piso no había sentido movimientos extraños, ya que esperaba que esa mujer se dedicara a lo menos llamar a la policía para notificar el deceso de su abuela por causas naturales. De pronto, mientras Francisco esperaba la llegada de Gustavo, siente ruidos en la entrada principal. La puerta de fierro que da a la calle se abre ruidosamente. Él cree que es el vagabundo, pero al mirar por la ventana se percata que son 3 personas decentemente vestidas que entran a la casa con absoluta propiedad. Él tiene solo segundos para ocultarse. Sin pensarlo 2 veces, dirige sus pasos precisamente al segundo piso, su única escapatoria posible. Quienes ingresan se quedan unos minutos en la planta baja. Él, desde su guarida, la pieza contigua a la que está la abuela muerta, escucha el diálogo que sin lugar a dudas se refiere a un corredor de propiedades que viene a mostrar la casa a unos interesados. Después de unos minutos, las 3 personas que integran este grupo comienzan a subir al segundo piso. Francisco tuvo la posibilidad en ese momento de cerrar la pieza por dentro con llave, hecho que marginó al corredor de mostrarla. Está cerrada y no tengo las llaves, dijo para disculparse el corredor. No se preocupe, señaló uno de los visitantes, y continuaron entonces por la pieza de al lado, donde estaba la abuela en la cama, muerta. Él esperó con avidez el momento en que se encontraran con el cadáver, pero aquello no sucedió. Muy por el contrario, todo aconteció con total normalidad. Incluso Adriana, la nieta, al parecer, también se ocultó,
o se escapó por algún lado luego de esconder el cadáver, pensó Francisco, ya que tampoco dio señales de vida mientras esa comitiva visitaba la casa. El recorrido de esta persona fue fugaz por el segundo piso, hecho que liberó a este joven de su carga de ser cómplice. Esas personas preguntaron por el nombre de la dueña y el corredor le respondió que su nombre era Adriana. Luego bajaron y se fueron raudos de la casa. Por supuesto, Francisco estaba aterrado por todo lo que podría significar para él que lo hubiesen encontrado escondido sin tener respuesta, y mucho menos sin la presencia de quien lo había invitado a pernoctar esa noche allí. Luego que este joven tuvo certeza de que estaba solo en la casa, aprovechó la ocasión para hurgar en el dormitorio de la anciana. Y para su sorpresa, vio que en aquella habitación no había nadie, ni tampoco existían muebles. Esa pieza estaba completamente desocupada. Claramente el hecho era insólito, por decirlo menos, ya que él tuvo certeza que después que bajó de allí no se quedó dormido y tampoco escuchó ruido de muebles o algo que se le pareciera para pensar que esa mujer sin ayuda pudo desalojar tan rápidamente aquella habitación. Recorrió las otras piezas pensando que pudo haberse equivocado, pero no, todas estaban desocupadas. Solo una salida directa a la calle desde el segundo piso fue la única explicación cuerda que pudo darle a ese episodio tan extraño. Algo sentía, sin embargo, en su interior este joven. Esa noche fue particularmente misteriosa para él, luego que estuvo tan preocupado que los moradores no le permitieran quedarse allí. Ahora se encontraba solo. Era de día, pero una atmósfera pesada se apoderó de él. Eso no era normal, pensó una y otra vez. Francisco estaba intentando bajar cuando observa hacia afuera a través de una ventana. Y aún estaba allí el corredor con los clientes, conversando al lado de su vehículo. Este hecho le estaba impidiendo nuevamente huir de la casa como quería. De pronto, se acerca a ese grupo nada menos que Adriana y se incorpora a la charla junto al corredor y aquellos clientes. Los ve conversar allí por largos minutos. Si algo había entendido Francisco, ahora no lograba darle lógica a lo que estaba apreciando en la calle. Luego que se dispersaron, Adriana saca las llaves y entra a la casa. Situación que obliga nuevamente a este joven a esconderse. Esta vez lo hace debajo de la escalera. La mujer cierra la puerta muy sigilosamente y mira desde allí al corredor y a los clientes hasta que ellos se retiran. Posteriormente la cierra y se dirige de inmediato al segundo piso, movimiento que aprovecha Francisco para salir de aquella casa de inmediato, sin ser visto por nadie. Adriana sacó el cadáver de su abuela, lo escondió en algún lugar, o a lo mejor llamó a los carabineros que nunca llegaron, o ellos entraron por la otra salida, o lisa y llanamente no ha hecho nada más que esconder su cadáver, el que debe estar viendo ahora para ver cómo lo saca de la casa. Estas fueron las hipótesis que este joven delincuente se gimió mentalmente a sí mismo mientras se alejaba buscando un paradero del metro para regresar a la casa donde de seguro lo estarían buscando. Estaba
claro que había vivido una verdadera película de suspenso durante las horas que pasó en aquel lugar. Tuvo tanto miedo y la experiencia fue tan fuerte que lo entendió como un aviso que no estaba dispuesto a desoír, ya que según él, esa era una de las señales en el sentido que no habría otra oportunidad para librarse de la cárcel. Luego de comerse un sándwich y tomar un café, destinó sus energías en dirigirse definitivamente ahora a su casa. Mientras caminaba en dirección al metro, se encontró en una esquina nada menos que con Gustavo, el anciano vagabundo que le ofreció un lugar para dormir y que después de aquello lo dejó esperando en esa misma casa. El anciano aclaró que no volvió porque cuando lo quiso hacer después de un rato, vio que entraba gente a la casa y como no pudo avisarle para alentarlo sobre aquellas visitas, decidió marcharse por miedo a que lo echaran a él. Ya no tenía sentido buscar más explicaciones a todo aquello, ya que en definitiva jamás volvería a ver a esas personas y por tanto lo mejor era cerrar para siempre ese increíble capítulo en su vida. Gustavo le señaló antes de partir que por cualquier cosa lo encontrara en el mismo lugar y que si requería dormir no dudara en ir a verlo. Esa fue la despedida y luego a lo suyo, ya que el paradero del metro estaba más cerca. Fue aquí cuando Francisco notó al mirar hacia atrás que el anciano vagabundo estaba hablando con un policía que se había bajado recién del furgón. Entonces aceleró sus pasos en la certeza que algo no muy bueno les estaba diciendo Gustavo. El vehículo posteriormente lo siguió a él por un momento, tanto así que Francisco se vio la obligación de acelerar su tranco, ya que tenía seguridad absoluta que estaba siendo perseguido por carabineros. Finalmente se puso a correr para sacarle ventaja, pero un descuido le hizo desconocer una luz roja. Y mientras atravesaba, un auto lo atropelló lanzándolo a la vereda. Allí quedó maltrecho pero consciente. Escuchó algunos gritos a su alrededor. Del automóvil que lo atropelló bajó una mujer. Él la distinguió de inmediato a pesar del dolor que sentía en aquel momento. Para él se trataba nada menos que de Adriana. Ella había sido quien lo lanzó a la vereda con su auto. Más tarde, con ayuda de unos transeúntes y sin preguntarle a Francisco, esta mujer lo subió a su propio auto y lo llevó hasta su casa en afán de socorrerlo. Esta no era la casa que él había conocido, sino otra más grande y moderna, ubicada en la comuna de Ñuñoa. Él no estaba en condiciones de hablar, apenas pudo bajarse del vehículo y entró a aquella casa con ayuda de Adriana, que le preparó algo de comer y beber mientras le curaba unas heridas. Estaba consternado y no entendía mucho. Llegó a pensar que todo aquello era una pesadilla y que esa mujer no era Adriana, sino otra persona que se le parecía. Esta vez la vio con más detenimiento a la cara y no era tan joven como la había imaginado en la oscuridad de la pieza cuando dejó morir a su propia abuela. Por cierto, era de noche esa vez, no había mucha luz y jamás la vio de tan cerca.
Mientras esa mujer lo curaba, él recorría con su mirada el lugar. Sobre un estante en el living había una serie de fotografías y se puso muy nervioso cuando apreció entre ellas una en que parecía junto a su abuela. No tardó en preguntarle por ella. «Esa era mi abuela», señaló la mujer. «¿Su abuela?», insistió Francisco con dejo de ironía. «Sí, ella murió». «¿Y qué hizo usted con ella?», preguntó Francisco con el ánimo de ponerla en jaque. «¿Cómo que hice con ella?», contrapreguntó la mujer, un tanto perpleja por la inquietud. «¿Dónde está?», insistió Francisco. «En el cementerio». «¿Dónde más va a estar?», aclaró ella casi confundida. «¿De qué murió?», insistió él. «Bueno, de una larga enfermedad», respondió ella mientras le ponía un parche en la mano. «¿Por qué me pregunta tanto?», recalcó. «¿Por qué no la ayudó, señora?». «¿A qué se refiere?». «A eso. Porque ella le pidió ayuda y usted no se la dio». «¿De qué está hablando?», dijo Adriana, casi molesta por la forma que tomó la conversación. «Usted la dejó morir, ¿verdad?», aseveró Francisco. «¿Pero cómo se atreve a decirme esto en mi propia casa?», respondió ella, muy molesta. «Pero no se preocupe, señora, yo no le diré nada a la policía», concluyó Francisco, muy nervioso como para calmar los ánimos. Esta mujer enmudeció y no pudo dejar de preguntarse cómo ese hombre que veía por primera vez estuviera enterado de una verdad que hasta ahora había pasado casi inadvertida. Francisco continuó su relato. Ella le imploró ayuda y no se la dio. Dejó que su tos y su ahogo la mataran definitivamente, ¿verdad? «¿Dónde estaba usted?», preguntó esa mujer, sabiendo que ese joven había sido testigo ocular de aquel episodio. «Subí a ayudarla», respondió él, «y en ese preciso momento usted salió de su pieza en dirección al dormitorio de su abuela y tuve que esconderme». «¿Cómo que subí a ayudarla?», requirió esta nieta. «¿De dónde apareció usted?». «Yo estaba durmiendo abajo en el living con don Gustavo». «¿Don Gustavo, el vagabundo que ustedes autorizaron para que se quedara allí?». «No sé de qué me está hablando», enfatizó Adriana sin comprender mucho. «¿Me está diciendo que lo que digo es mentira, señora?», acusó Francisco. Ella no respondió y calló por unos instantes. «Pero yo no conozco a esa persona de la cual me habla», terminó diciendo ella, esta vez con los ojos llorosos. Francisco no quiso martirizarla más y prefirió callar también. «Usted es ladrón, ¿verdad?», preguntó con inocencia Adriana. «¿Por qué lo dice?», inquirió Francisco, esta vez preocupado. «¿Qué otra cosa pudo estar haciendo en la casa cuando vio lo que vio?», remató ella. «Bien, anoche llegué a esa casa arrancando de los pacos y me escondí por unos minutos en su casa. Por eso la vi cuando su abuela pedía que le diera un vaso de agua», concluyó. «¿Anoche?», preguntó Adriana sorprendida. «Sí, anoche», insistió Francisco. «Pero eso no puede ser. Esa casa la vendí hace mucho tiempo». «¿Cómo?», preguntó Francisco algo nervioso. «Si yo la vi a usted anoche». «Eso es imposible. Mi abuela murió en esa fecha. Hace 3 años». «¿Me está diciendo que yo...?» Francisco no pudo terminar la frase, ya que eso explicaba muchas cosas, como por ejemplo que la casa estuviera desocupada a la mañana siguiente. «Usted acaba de aclararme, sin embargo, una situación que yo me temía», dijo ahora tranquilamente esta mujer. «¿A qué se refiere?». «Yo tenía una hermana gemela que era en realidad la que vivía con mi abuela, y siempre sospeché que algo ella había tenido que ver con su muerte. Y usted acaba de declarármelo». Francisco no podía creer lo que estaba escuchando. Es decir, lo que él vio había sido una escena del pasado
que por alguna razón que desconoce, llegó a repetirse para que él la viera. Rumbo a su casa, en el metro, Francisco iba absolutamente choqueado por lo que había vivido. Y era tan fuerte y única en su vida esa experiencia que allí mismo este joven se hizo la íntima promesa de no volver a delinquir nunca más.